En este video te mostraré la mejor optimización para Fortnite. Con esta optimización lograrás tener muchos más FPS y también lograremos bajar nuestro ping. Así que antes de empezar agradecería mucho que me siguieran en mis redes sociales. En Instagram me pueden encontrar como TheCrix y en TikTok me pueden encontrar como _TheCrix YouTube _. Y ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Así que bien gente, vamos a empezar. Este video va a ser dividido entre dos partes. En la primera parte solo vamos a hacer optimizaciones aquí en el escritorio de Windows y ya en la segunda parte vamos a hacer optimizaciones gráficas de Fortnite. Así que bien gente, lo que vamos a hacer primero es descargar un programa que en serio va a ayudar muchísimo y ese programa se llama Optimizer. Que bien, obviamente el link de todo lo que vamos a estar utilizando en este video se los voy a estar dejando acá abajo en la descripción. Así que bien, vamos a entrar al link y aquí donde dice Optimizer, acá vamos a bajar y donde dice Optimizer 16.4 vamos a instalarlo. Pero bien gente, una vez que lo hayamos instalado nos va a aparecer esto. Para la gente que no conozca este programa nos va a facilitar mucho en la hora de hacer optimizaciones. Normalmente en mi canal he enseñado bastantes optimizaciones, pero bien, este programa hace todo eso y más con solo dar un clic. Por eso recomiendo mucho este programa. Así que bien, vamos a entrar y listo, nos aparecerá esto. Ustedes lo van a tener en un color morado creo, pero pues bueno, yo lo configuro así en azul. Así que bien, les voy a enseñar un poco de todo lo que tiene este programa. Aquí vamos a poder optimizar igualmente nuestra PC, que incluso también aquí podemos descargar más cosas, por ejemplo esto de Microsoft.net y cosas así. También podemos descargar apps comunes como Spotify o yo que sé. Esto nos sirve mucho a la hora de que no sé, hayamos reseteado la PC y pues bueno, tenemos que descargar nuestras aplicaciones. También aquí el limpiador también más que nada es para el almacenamiento y todo eso. Pero bien, vamos a empezar de poco a poco. Vamos a empezar aquí donde dice Universal y van a copiar todo lo que tengo acá. Aquí en el apartado de sistema todo esto lo vamos a tener en activado, que bien nos va a habilitar ajustes de rendimiento o también va a hacer otras cosas para la red e igualmente chequense lo que estén desactivando. Yo en mi caso tengo deshabilitado el servicio de impresión, por lo tanto si yo pongo una impresora no va a funcionar, tengo que desmarcar esta casilla para que vuelva a funcionar. Por eso si tienen impresora no desactiven esto, yo en mi caso lo voy a activar. Así que bien gente, en discos vamos a mantener solo desactivado el primero y el segundo. Estos tres de desactivar Superfetch, hibernación y esto los vamos a tener igualmente marcados. Que bien, lo de desactivar hibernación es algo también muy recomendable para tener más FPS. Ahora aquí en apps comunes, esto es más que nada para la telemetría, que la telemetría nos quita mucho rendimiento. Igualmente vamos a activar todo esto, que bien nos va a quitar la telemetría de Office, de Mozilla, Firefox, de Google Chrome, de Nvidia y todo eso. Ahora ya para terminar en privacidad, solo vamos a desmarcar el segundo y ya todo lo demás lo marcamos. Igualmente en el primero nos va a deshabilitar tareas de telemetría. Y listo, ahora nos vamos a pasar acá al apartado de Windows 10, que si tienes Windows 11 pues no lo hagas. Desconozco si es igual el método para Windows 11, así que no lo sé. Pero bien, igualmente van a copiar todo lo que está acá. Vamos a habilitar las 5 primeras, estas dos vamos a dejarlas en desactivado. Aquí en Windows Update yo tengo desactivada para que no se me instale nada de pues ninguna actualización y todo eso, ya que a la hora que estamos jugando nos quita rendimiento y mucho internet. Así que bien, yo recomiendo que lo dejen así. En privacidad vamos a deshabilitar los servicios de telemetría. También si no usas Cortana lo vamos a desactivar. En juegos al azar esto ya es a gustos de ustedes. Yo en mi caso no tengo habilitado el modo de juego, ya que bueno, hay mucha gente que dice que le sirve, pero hay otra gente que no. En mi caso a mí no me sirvió. Yo en mi caso sí uso de vez en cuando el Game Bar para jugar, así que no lo desactivo. Pero bien, yo lo sé y mucha gente lo sabe, el Game Bar nos quita muchos FPS. Aquí en tocar ya simplemente habilitamos el primero y ya estará. Vamos a pasar ahora a este apartado de apps. Esto es más que nada para programas y todo eso. Ahora aquí en inicio son los programas que se van a abrir a la hora de que iniciemos nuestra PC. Aquí podemos configurar qué programa quieres que se inicie y todo eso. A mí se me hace más cómodo hacerlo desde el administrador de tareas, pero pues bueno, igualmente aquí lo puedes hacer. Igualmente como ya dije en apps comunes puedes descargar todas las aplicaciones. Y aquí en limpiador ya por último, si queremos también limpiar nuestro almacenamiento, simplemente aquí donde está el Windows, donde dice archivos temporales, informes de error y vaciar papelera de reciclaje, vamos a darle ahí y donde dice analizar vamos a darle. Como podrán ver se liberó todo y vamos a liberar 3 GB. Pues bueno, la verdad es que está bien. Le damos acá en limpio y ya va a empezar a eliminar todo. Y listo gente, lo de acá ya es otras cosas, que bien ya lo que hicimos fue lo más importante y ya estaría. Ya si queremos podemos cerrar el programa. Ahora el siguiente programa para aumentar nuestras FPS se llama MSI Mod Utility, que igualmente les voy a dejar todo abajo en la descripción. Así que bien gente, vamos a entrar al link de la descripción y nos llevará a esto. Le vamos a dar acá en leer más, bajamos y aquí donde dice MSI Utility simplemente le vamos a dar acá al link de Mediafire. Nos mandará a un link de Mediafire y simplemente le damos en descargar. Una vez que lo hayamos descargado nos dará este archivo WinRAR y listo, simplemente lo extraemos y nos dará acá el programa. Ya si queremos esto lo podemos cerrar y listo. Ahora simplemente le damos clic derecho y ejecutar como administrador y ya estará. Aquí va a estar el programa y listo gente, ya que estemos aquí lo que vamos a hacer es poner nuestra
nuestra tarjeta gráfica en prioridad alta. Para hacer eso vamos a localizar nuestra tarjeta gráfica, que aquí está, y aquí donde dice Interrupt Priority nos va a aparecer esto. Simplemente lo ponemos en High y ya estará. Simplemente le damos en aplicar y ya. Es un paso bastante rápido, la verdad, pero bien, nos va a ayudar mucho también para nuestra tarjeta gráfica. Y listo, ya simplemente podemos cerrar el programa y ya estará. Pero antes de seguir, quiero darle un agradecimiento a todos los miembros que están apareciendo en pantalla. Todas estas personas se hicieron recientemente miembros del canal, así que si tú no te has hecho miembro, te recomiendo mucho que te hagas. Hay bastantes beneficios bastante buenos. Te puedes hacer miembro con solo $1 y hay muchos beneficios buenos. Entre ellos, aparición en mis videos, y cuando haga directo en YouTube obtendrás todos estos emoticones. También, si decides hacerte miembro legendario, también nos podremos comunicar en redes sociales y también podrás colaborar conmigo. Así que nada, gente, si quieres tener todos estos beneficios, te recomiendo que te hagas miembro del canal. Agradecería muchísimo. También decirles que este sábado 24 de enero estaré haciendo un stream en mi canal de YouTube. Estaremos jugando y muchas cosas, así que no se lo pueden perder. Ahora sí, sin nada más que decir, sigamos. Y listo, gente, ahora vamos a pasar con el último programa. Este programa sirve para optimizar nuestro procesador y mucho más. E igualmente vamos a irnos a la descripción y vamos a entrar al link que diga Process Lasso. Simplemente le damos en descargar gratis y ya que tengamos el programa descargado vamos a entrar. Y listo, gente, ya que ya hemos hecho la instalación nos aparecerá esto. Ya si queremos esto lo podemos borrar y ya estaría. Ya que estemos aquí es importante que pongan atención para que hagamos bien los pasos. Lo que vamos a hacer es abrir nuestro juego, ya sea Fortnite, Minecraft o lo que sea. Yo en mi caso voy a abrir Fortnite. Y listo, gente, ya que tengamos el Fortnite en segundo plano, lo que vamos a hacer es acá donde dice nombre de proceso buscar el juego. En mi caso aquí estará. Y bien, gente, le vamos a dar doble clic y aquí donde dice prioridad de CPU, donde dice siempre, vamos a ponerlo en alta. Ahora en afinidad de CPU igualmente nos vamos a ir donde dice siempre y ahora vamos a poner donde dice desactivar SMT. Y ahora en prioridad de ES donde dice siempre vamos a ponerla igualmente en alta. Y aquí en perfil de energía vamos a poner nuestro plan de energía. Yo en mi caso tengo el máximo rendimiento, así que lo voy a poner. Y listo, gente, eso sería todo. Ya que veamos ahora si podemos cerrar el programa y ya estará. Y listo, gente, ya terminamos con las optimizaciones de Windows. Ahora vamos a pasar con las optimizaciones de Fortnite. Y bueno, gente, ya estamos aquí en Fortnite. Vamos a empezar haciendo las configuraciones gráficas. Así que bueno, gente, nos vamos a ir a los ajustes y vamos a empezar aquí en modo ventana. Yo siempre recomiendo ponerlo en pantalla completa. Esto es más que nada para que el juego tenga más prioridad. Yo lo uso en pantalla completa en ventana ya que estoy grabando y pues tengo que hacer cortes. Una vez puesto en pantalla completa en resolución, si tienes una PC mala y tienes un monitor de 1920 x 1080, te recomiendo bajar la resolución a pues una menor. Puedes probar con esta de 1280 x 720, que nos va a dar muchos FPS. El límite de frecuencia de imágenes, yo recomiendo una cosa, y es que mucha gente recomienda ponerlo en ilimitado, pero a la hora de ponerlo en ilimitado, el uso del procesador, el uso de la tarjeta gráfica y todo va a empezar a elevarse. Por lo tanto, el procesador va a estar al 100%, la tarjeta gráfica igualmente va a estar al 100%, y bien, cuando está al 100% todo empieza a saturarse o empieza a crashear y todo. Por lo tanto, yo no recomendaría tener los FPS en ilimitado. Yo recomendaría más ponerlo en una cantidad estable. En mi caso, a mí se me mantiene estable en 144 FPS, así que yo lo voy a dejar así. Modo renderizado, lo más recomendable es el modo rendimiento, pero hay tarjetas gráficas de AMD que, o bueno, incluso también de Nvidia, que les va mucho mejor el DirectX 12 o el DirectX 11 que el modo rendimiento. Esto, la verdad, si les soy sincero, no sé por qué pasa. Creo que es más común que pase esto en las tarjetas AMD, pero bien, igualmente recomiendo el modo rendimiento, ya que pues bueno, usa menos RAM, menos CPU, o sea, menos todo. Pero pues si quieren pueden hacer pruebas con el DirectX 12. Aquí en el tema de brillo ya es a gusto personal. Aquí en calidad gráfica de modo rendimiento, en resolución 3D yo lo tengo al 100%, pero si lo bajamos, yo que sé, al 3%, como podrán ver, se va a ver todo pixeleado. Obviamente esto nos va a dar muchos más FPS, por lo tanto yo recomendaría ponerlo en una cantidad, pues yo que sé, arriba de la mitad. Pueden ponerlo en 60% o en 70%. Yo recomendaría más ponerlo en 70%. Que bien, si lo ponemos en 70%, así se va a ver. E igualmente algo que mucha gente me dijo, y es que si lo ponemos al 0% se va a ver igual, o sea, se va a ver bien. La diferencia es que va a haber más FPS. Yo la verdad no sé si esto sea verdad, pero bueno, pueden probar si les funciona o no ponerlo al 0%. En distancia de visión yo lo tengo en épico, ya que me gusta jugar así, pero lo vamos a poner en cerca. Igualmente en texturas vamos a ponerlo en baja. En malla yo lo tengo en alto, pero como estoy en partida no lo puedo bajar, así que lo vamos a poner igualmente en bajo. Y listo, le damos a aplicar y ya estaría. Y listo, gente, ya terminamos con todo esto. Ahora nos vamos a ir al engranaje y vamos a bajar hasta el apartado de repeticiones. Si tienes estas 4 activadas, por favor desactívalas. Esto lo que hace es grabar toda la partida, e incluso aquí te dice la grabación de repeticiones puede afectar el rendimiento y ocupar espacio del disco duro. Las repeticiones graban toda la partida, ya sea si estás en Battle Royale, modo creativo o lo que sea. Cuando estamos en partida nos va a quitar entre 15 y 20
20 FPS, en serio. Igualmente en ahorro energético, si lo tenemos en sí, vamos a ponerlo en no y listo, le damos en aplicar y ya estaría. Como podrán ver, voy a 144 FPS estable con todo lo que hicimos, así que yo puedo confirmar que esta configuración o esta optimización sí sirvió. Ahora, como podrán ver arriba, ahí está nuestro ping. Como podrán ver, estoy en 10 de ping, casi llego al 0, pero si tú quieres llegar a 0 de ping, te recomiendo ver este video de acá. Con este programa pude llegar a 0 de ping con solo un clic. Así que nada, gente, muchas gracias por ver el video, soy de Chris y nos vemos en el siguiente tutorial.